Hola, soy Pozo y seguiremos pintando Cry Havoc. Hoy toca la facción Machines. Son 12 miniaturas y son de las más grandes del kit. Además tienen hartos detallitos que hacen que pintarla sea un poco más guiado que las otras. Debido a una mezcla entre que estas eran las miniaturas más grandes y que no las pude imprimir muy bien por la forma, esta me tomó bastante tiempo hacerla pasada. Muchas partes no quedaban bien cubiertas con el rojo cuando las pinté y tuve que repasarlas, además de que la miniatura tiene bastantes recovecos donde es fácil pasar y que no quede bien pintado. De todas formas, hacia el final, después de unas dos o tres pasadas, la cobertura de la pintura fue bastante buena y dado que la miniatura es grande también, a pesar de que quede un poco gruesa, no es tan notorio ni se cubrieron detalles. Continuando con las bases, el siguiente paso fueron las cabinas, que las decidí pintar Gunmetal Blue. La idea era que fuera un color metálico, pero que diera la idea de que había algo que pudiese ser la cara de la miniatura. A continuación tocaban los chain guns y decidí optar por lo más fácil, que era pintarlos color acero. Por lejos, una de las partes más fáciles de pintar de este modelo, porque por la posición quedaron súper bien imprimados y también es bien difícil pasar a llevar otras cosas porque está como bien separado del resto. La única parte donde cuesta un poco es la conexión directa donde parte el barril. Ya moviéndonos a una parte que ya se puede considerar más de detalle, tocaba pintar la munición de las chain guns y decidí pintarlas color oro. Esto después de bañarlas, mi expectativa es que quedara con un buen relieve de la munición y si ven el resultado final van a ver que por suerte la chunté. Un montón de detalles adicionales que no son muy descriptibles. Decidí pintarlos Adamantium Black para que sigamos con los tonos metálicos y además hubieran más detalles que se vieran interesantes en la miniatura. También en algunas secciones usé color óxido para darle algo de variedad al color. Finalmente las lavé color negro. Lejos la mejor decisión. Al principio tenías dudas de si hacerlo, pero la miniatura pasó de verse muy plana a sentirse un poco más trabajada y además que por la forma de los relieves se definieron mucho más la munición, los engranajes de los pies y otros relieves del armazón. El resultado final se ve bastante entretenido, parece que hubo harto trabajo, si bien no lo hubo tanto, y se resaltan varios de los detalles de la miniatura. El resultado final del ejército se ve bastante parejo, lo que me dejó bastante contento, pues las otras facciones no habían quedado tan parejas. Y ahora solo nos queda una facción por hacer.